Ahí va. Mm, Alejandra. Sí, Marcelo. Ujú. Mm. Ujú. ¿Quieren que ¿Me arranquemos? escuchás? Sí, bueno. Mm, Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Bueno, antes de empezar, hoy contamos con la participación de dos psicoanalistas de lujo, Irene Greiser y Liliana López. Les quería contar que el lunes que viene, no vamos a respetar en este momento la frecuencia, va a ser nuestra última clase y vamos a tener como invitado especial a Mauricio Cartún. Así que bueno, los invitamos a todos. Bueno, nuestra clase de hoy va a estar a cargo de Irene Greiser y de Liliana López. Voy a presentar brevemente a Irene Greiser, que es nuestra docente invitada de hoy. Irene es psicoanalista, miembro de la EOL y de la MP, egresada de la UBA, se desempeñó como directora de la carrera de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de La Plata, es además profesora invitada de la Cátedra de Criminología de la carrera de especialización de Psicología Forense de la UCES, es autora de libros que entrecruzan el derecho y el psicoanálisis, Sin diván, práctica analítica en dispositivos jurídico-asistenciales, y de numerosos artículos publicados en revistas especializadas del país y del exterior. Bueno, el trabajo que va a compartirnos hoy se llama Crímenes fundantes, incesto y parricidio, pilares freudianos del lazo social. Desde ya le agradecemos y la escuchamos atentamente. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. A ver, les cuento un poquitito cómo, digamos, desde qué lugar voy a abordar lo que preparé hoy para contarles. O sea, como ya dijo Claudia, yo hace tiempo bueno, que entrecruzo las cuestiones del psicoanálisis con el derecho. Y bueno, en lo que me interesa, en lo que ha de llamarse de alguna manera lo que Lacan llamó la vertiente extraterritorial del psicoanálisis, o sea, cuando uno cruza, y que era lo que Freud también esperaba, de que el psicoanálisis no solamente sea algo del orden del tratamiento individual, sino de que de alguna manera entrecruce con la cultura. Y creo que lo que ustedes hacen es esto. Bien, ¿por qué tragedias contemporáneas? Bueno, cuando las chicas armaron el seminario sobre la cuestión de las tragedias, yo en este momento, digamos, está por salir un libro mío, el anterior que escribí. Fueron todos, o sea, porque yo empecé por la cuestión de la criminología, pero los crímenes van variando con las épocas. O sea, no se trata sola, por ejemplo, toda la cuestión de la violencia de género, o sea, es algo nuevo, o sea, es algo, a ver, no es nuevo que haya violencia de género, no, es más viejo que no sé qué, pero sí, digamos, a nivel de la legalización, digamos, a nivel de lo jurídico, las nuevas leyes sobre matrimonio igualitario, sobre los apareamientos, empezaron en el 2012. Entonces yo ahí escribí un libro sobre sexualidades y legalidades, que está en Paidós. El que lo quiera, en la escuela hay, en la EOLA hay, y yo también tengo de esos libros. Es más, puedo darles a ustedes, chicas, para que dispongan de ese material.
Bueno, porque de hecho en el primer libro yo cuando pongo, por ejemplo, como a mí me encanta el teatro, cuando pongo las cuestiones clínicas, por ejemplo, puse una obra de Tolcachir, que es la omisión de la familia Coleman. En el primer libro escribí sobre eso. Bueno, y ahora el que va a salir por Paidós se llama Familias Incestuosas. Y ahí, bueno, charlando un poco con las chicas me dicen, bueno, habla del primer capítulo del libro, que se llama Crímenes Fundantes. Así que el título viene un poco, arranca un poco de ahí, de este libro que todavía está en la cocina. No salió todavía. Bien. ¿Qué me pregunto yo ahí, no? Digamos, o sea, porque de pronto por ahí lo que yo voy haciendo es que de alguna manera es como cuando uno tiene una antena, un radar de por donde pasan los nuevos síntomas en el malestar en la cultura y bueno, lo que me empiezo a escuchar en la clínica, ya sea en los hospitales que superviso o digamos, las chicas de hospitales que supervisan conmigo o en casos en particular, inclusive en pacientes que hay un retorno de, no solamente en los medios, sino de todo lo que aparece como la pedocriminalidad. Entonces, en este libro yo me aboco de alguna manera a lo que aparece como un traspaso de la ley se traspasa la ley de la prohibición del incesto y esto no solamente ocurre en las clases bajas del conurbano bonaerense, sino que lo que tenemos, y es en lo que me aboco, es en las clases altas, como ser tres libros que han aparecido, que son una joya. Uno es el de Christian Angot, que se llama El incesto, que es de 2012. El consentimiento, que es de Vanessa Springora, y yo tomé también el de Negui Sino, y Camille Kouchner. Son todas francesas que dan testimonio sobre cómo han padecido incesto por sus padrastros, ¿no? Entonces, bueno, lo que me interesa son francesas, no son del conurbano bonaerense. Nosotros acá también tenemos, porque bueno, esto en las supervisiones hospitalarias es materia de todos los días, pero bueno, pero de pronto por ahí, nosotros también tenemos hace muchos años el caso Lender o en Estados Unidos la película Los Monstruos. Bueno, entonces se trata de pensar cuál es la actualidad de si el Edipo queda solamente como algo del orden de, digamos, como algo que Freud trabajó y Lacan retoma junto con Hamlet, o lo dejamos como una tragedia mítica de Sófocles, o extraemos algo como psicoanalistas de esto. Entonces a mí lo que me interesa es tomarlo, extraer algo clínico de ahí. Entonces, tragedias de la antigüedad y las tragedias contemporáneas de la actualidad. En qué se distinguen? ¿En qué se parecen? O en qué se bifurcan. Yo diría que, bueno, digamos, como que lo que aparece como factor común en algo del orden de la tragedia es un triunfo de la muerte, pero no es lo mismo las muertes de la antigüedad, donde de alguna manera eran muertes que podemos decir con un sentido y brujuladas por los dioses, o sea, que las tragedias contemporáneas, donde lo real se vuelve totalmente desbocado y retorna, digamos, lo que hablamos del declive de la función del padre, del ordenamiento paterno. eh,
cuando el sujeto no puede servirse del padre como instrumento, lo real retorna de manera desbocada. En una época donde lo real, digamos, porque una de las consecuencias del declive del régimen paterno es que el real no tiene ley, digamos, es sin ley, es el régimen paterno el que trata de dar un ordenamiento a ese real de que por sí mismo no tiene ley. Bien, en el 2012 Miller es invitado al Teatro Soriano. Lo invitan a partir de lo que salió de Christian Angot, que escribió el libro Incesto, o está traducido como Una semana de vacaciones acá. Bueno, ella relata en ese texto, relata una semana de vacaciones donde ella relata el incesto, digamos, digamos, una semana en donde ha tenido relaciones incestuosas con su padre. Entonces, Miller lo que dice allí es que dice del padre incestuoso que es el padre en tanto lo imposible de soportar. Creo que esto es interesante para tenerlo en cuenta, pues el título de nuestro próximo congreso, por otro lado, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿qué lugar tienen incesto y parricidio? Que hay una correlación. Tótem y tabú es escrito por Freud en 1912. Es un mito. Pero ¿de qué podemos extraer de ese mito? Que Freud, de ese mito que se mata al padre, Lacan dice que la tumba del padre está vacía, como está vacía la de Freud. O sea que en ese mito, en los orígenes, donde, no, donde hay un agujero en el saber, ahí se instaura el mito de Tótem y Tabú, un mito de los orígenes. Pero Freud, si uno lee Tótem y Tabú, Tótem y Tabú, para mí, Freud allí da cuenta de cómo a partir de ese crimen, digamos, Freud hace de ese crimen el fundamento de un lazo social, lo cual no es lo mismo lo que ubica la religión en los orígenes, porque la religión en los orígenes lo que ubica como fundante es un padre todo amor y creador. El psicoanálisis se orienta en otra vertiente. Freud se orienta por el lado de la muerte. En los orígenes hay un acto parricida y producto de ese acto parricida, Freud funda el pacto social entre los hermanos, o sea, porque si no estamos en el todos contra todos, que es un poco lo que pasa ahora, digamos, ¿no? Digamos, las venganzas, ¿no? Digamos, con el declive de la ley, Freud lo que funda allí es un ordenamiento de lo que hoy podemos llamar el patriarcado. Porque Freud lo que dice es que a ese padre mítico se lo mata, pero que no, para no perpetuar ese crimen, o sea, que otro ocupe el lugar del padre, se hace un pacto. Y en ese pacto hay una serie de prohibiciones. Ese padre que era, digamos, que no estaba atravesado por la ley y que gozaba de todas las mujeres, a ese padre se lo mata y producto de ese padre se instaura un régimen donde el goce y el deseo está asociado a la ley. Bien, entonces, si en una época el goce estaba prohibido, eh, hoy lo que antes teníamos en la época freudiana, Freud hablaba de la escena de seducción, de todas las histéricas nos mienten, ¿no? Y no podemos decir de que todas las mienten, hay muchas que mienten, pero que todas las que vienen a decir que son abusadas son mentirosas.
digamos, tenemos una clínica donde hay un empuje no solo a la denuncia, sino que también el niño es tomado como objeto de abuso, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, tenemos Elizabeth Rudinesco. Avísenme ustedes cuando tengo que cortar, ¿eh? Elizabeth Rudinesco lo llama la familia en desorden. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que hoy en día nos encontramos con sujetos que no sienten culpa, o sea, con sujetos que de pronto por ahí no pueden dar cuenta de su acto, lo que llamamos por fuera de la ley, por fuera del sentido. Hay un auge de la religión, fundamentalmente de los evangelistas, digamos que sí otorgan un sentido y de alguna manera ese desorden que observamos en la familia, por estructura, todas las familias son incestuosas, digamos, porque es en el seno cuando Freud inventa el Edipo, porque digamos, de la tragedia edípica de Sófocles, Freud la convierte en el complejo nodular de la neurosis. Todas las familias son, de alguna manera, la familia maldita, digamos, hay una maldición que pesa sobre la familia. Eh, digamos, como que de alguna manera lo que nos tenemos que preguntar es cómo, a partir de cómo Lacan reconceptualiza la función paterna y desde los primeros escritos, que es en introducción las funciones del psicoanálisis sin criminología, él de alguna manera ya ahí advierte cómo los crímenes tienen una relación con el declive de la función paterna. Lacan, digamos, cuando va más allá del padre, sustituye de alguna manera esa interdicción del no, el no que pone el padre. Lacan lo que pone es no hay relación sexual, pasa del mito a la estructura de alguna manera, o sea, enuncia el no como un no de no relación. Ahora, la pregunta es cómo pasamos del padre versión, porque Lacan va reformulando la función paterna. El padre de la ley pasa al padre particularizado, al padre que tiene que encarnar una función, y esa función ya no es de interdicción, sino que tiene que transmitir una versión de su deseo. El tema es qué pasa cuando hoy en día el padre tiene todos los síntomas contemporáneos. Es relativo, yo creo que, digamos, hay que ver cómo los psicoanalistas entendemos la cuestión de la función paterna, porque se trata de una función, ¿no? Del papá, de la mamá. Pero bueno, digamos, todo el declive de lo que llamamos el declive de la función paterna, hay que ver ese padre, el padre versión, qué versión transmite a su hijo de su goce. O sea, si lo que transmite es que en el lugar de su goce tiene puesto el alcohol, la droga, o una nueva forma de esa versión paterna es cuando tiene puesto en el lugar de su goce a un hijo, a un hijastro, a un niño. Entonces, digamos, lo que planteo, el planteo, es como la pedocriminalidad es una de las nuevas formas del actual malestar en la cultura.
pasamos de las escenas de seducción a la escena de violación y la familia incestuosa es consecuente con el estado actual de la civilización contemporánea. Ricardo Seldes, en un texto que escribió, se llama Actualidad del Incesto, se hace una pregunta totalmente pertinente. Si es una práctica que nos enteramos solamente por los diarios y la literatura o es un problema de nuestras consultas. Yo creo que es un problema de nuestras consultas, creo que en relación un poco a la proliferación de causas referidas a delitos sexuales, o sea, el teatro está lleno, por otro lado, de la temática, por ejemplo, de la temática de... hay algo del orden del feminismo, creo que se ha introducido en el teatro también, o sea, las temáticas acerca de las mujeres golpeadas, bueno, en una época fue el siglo de oro trans, las mujeres golpeadas, eh, eh, y de alguna manera creo que, bueno, que en la clínica lo que se pone de manifiesto, a mi entender, es un auge, digamos, de lo que es los niños liberados de la familia, o sea, liberados como objeto A, o sea, no es el niño, es su majestad el bebé, el lugar que ocupa para esta madre como su majestad del bebé, sino un niño que es golpeado por la madre y abusado por el padre, o a tal punto que el primer caso clínico que yo comento en uno de mis primeros libros eh, es un caso donde se lo trató como un parricidio de un chico que mata al padre y es el caso que a mí me introdujo en toda esta cuestión de los delitos de la criminología, o sea, porque fue hace muchísimos años, como 30 años atrás, y de pronto por ahí un juez si un chico tenía problemas de conducta, se lo mandaba a un instituto de menores, pero este le da la libertad condicionada a que haga un tratamiento. Y ahí lo traen, lo traen en el equipo, era de La Matanza, donde yo estaba supervisando, un equipo de adolescentes. El pibe cuenta que se olvidó de poner el soldador. O sea, yo esto lo conté en Delito y Transgresión y en Psicoanálisis sin diván también lo retomo. El pibe mata al padre porque el padre golpeaba a la madre. No era una trama edípica. El, ti- el, ti- la típica el típico primer tiempo del Edipo, sino que es un caso que da cuenta del pasaje que hace Lacan de la primera versión del padre a la segunda, porque el pibe lo que dice no es que lo mata al padre para quedarse con la madre, que sería la primera versión, sino que el pibe mata al padre porque no soporta la versión de Gossel, dice, porque trata mal a los seres indefensos, o sea, porque la golpeaba, eh, porque tomaba alcohol en el lugar de su goce, tenía puesto el alcohol y no a la madre. Eh, entonces, producto de que lo golpea al padre, queda preso no, preso no, queda bajo libertad condicionada y ahí empieza el tratamiento. Y el pibe no se pone la máscara, el soldador eléctrico, usa el soldador eléctrico, no se pone la máscara y se quema la vista. O sea, yo lo trabajo por las... y de estos casos hay muchos de que se queman los ojos. Em, Hay otro, en los consultorios,
muchos pacientes hablan de toda la cuestión de lo, hay con vergüenza algunos. El analista también puede ser el destinatario digamos, está ahí ubicado en la transferencia, digamos, se transfieren sobre el analista los complejos familiares. Hay una comunidad entre el lazo analítico y el lazo familiar, porque tanto de parte por el analista como de parte sobre el analista como sobre la madre, pesa una interdicción. No hay acto sexual con el analista, hay acto analítico. Así que bueno, un poquito esto. Les recomiendo Negui Sino, Camille Cuchiner, son autoras. Bueno, de todo esto voy a hablar en el libro, ¿está? Bueno, muchísimas gracias, Irene. Después seguramente retomaremos tu trabajo en la conversación. Dale, dale. Bien, bueno. Bueno, vamos a escuchar ahora a Liliana López, que es nuestra asesora en el seminario. Es licenciada en psicología, psicoanalista, realizó la maestría en salud pública de la UBA Rectorado. Ha trabajado durante 30 años en el Centro de Salud Mental número 3, Doctora Meguino. Actualmente y desde el 2017 es directora del área de investigación en artes escénicas y psicoanálisis del IAE, que pertenecen a la UBA. Sí, desde el 2017, digo bien. Es jurado Premio Teatro del Mundo. Bueno, realizó diferentes posgrados, maestrías, fue integrante de la red de SIDA y salud mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y supervisora en diversos hospitales. Bueno, y como dije, bueno, es nuestra asesora en el seminario desde ya hace varios años. El trabajo que va a compartir con nosotras lo tituló Tragedias perennes, lo que cesa de no inscribirse, no, perdón, que no cesa de no inscribirse la guerra. Bueno, la escuchamos, Liliana. Bueno, buenas tardes a todos. Em, Tragedia perenne que no cesa de no inscribirse la guerra. En el argumento del seminario, las coordinadoras nos recuerdan que la tragedia, desde la Grecia clásica, interroga la condición humana. El héroe se enfrenta a fuerzas superiores, los dioses, el destino, que lo conducen inexorablemente a la caída. En la tragedia actual, esas fuerzas se han desplazado hacia lo político, lo social y lo íntimo. El poder, la violencia estructural, la fragilidad de los vínculos. Freud y Lacan leyeron en la tragedia matrices fundamentales para comprender deseo, culpa y ley. En la actualidad, la tragedia sigue siendo un espejo de las tensiones inconscientes, pulsión de muerte, el exceso, el desborde. La tragedia sigue mostrando que el sujeto no controla plenamente su vida. Siempre hay resto, un exceso que escapa a su voluntad. La tragedia contemporánea es una mutación de la antigua. Ya no se trata de héroes enfrentados a dioses, sino de cuerpos atravesados por la violencia, la memoria y la pérdida de sentido. En cualquier caso, siempre lo que se pone en juego es la verdad del sufrimiento humano. El psicoanálisis es contemporáneo de dos guerras mundiales, de totalitarismos, imperialismos y genocidios. Las guerras y las catástrofes sociales e históricas constituyen circunstancias extremas en las que hay un desmoronamiento de todas las referencias
y explosión de las garantías de la palabra. ¿Mm? Lacan señalaba, y también Freud en su época y en sus consideraciones generales sobre la guerra y la muerte, que no se puede hacer clínica del sujeto sin hacer al mismo tiempo clínica de la civilización, en la medida que para abordar la subjetividad hay que conocer el contexto en el que esa subjetividad emerge. Entonces, hay intersecciones entre la gran historia y los pequeños acontecimientos, y entre las catástrofes sociales y las crisis que golpean a los linajes y los individuos. Importa escuchar la historia, porque sus personajes, como los de la tragedia griega, trabajan para representar algo que atañe a la comunidad y apelan a un aspecto crítico de la condición humana. Entonces, invento el término tragedia perenne para hablarles de dos obras de teatro que estuvieron en cartel en este año 2026, abordando un tema que está siempre en agenda porque, como sabemos, no hay exterminio del mal. Y para ello haré unas mínimas puntuaciones teóricas sobre tragedia, algún comentario sobre la guerra y la inteligencia artificial, y les hablaré un poquito sobre la obra de teatro Numancia y otro poquito sobre la obra de teatro País Amargo. Mínimas puntuaciones teóricas sobre tragedia. Bueno, en principio decirles desde dónde hablo, ¿no? Hablo desde la filosofía del teatro, que fue iniciada en la primera mitad del siglo XX por Castañino Gurier y que es ampliamente desarrollada por Jorge Dubati. Partimos del teatro como acontecimiento complejo comandado por el convivio, encuentro de personas en tiempo y lugar, sin mediación técnica, una poiesis, que quiere decir un mundo poético ficcional, que considera la expectación como componente necesario de resignificación y transformación. Esta teoría, ¿m?, descentra el texto dramatúrgico de su lugar de preeminencia y lo despega de la literatura, otorgándole al hecho teatral autonomía, incluso en el abordaje de poéticas liminales, o sea, valora acontecimientos que tradicional y clásicamente estaban excluidos del campo teatral. El textocentrismo estaba presente en la teoría aristotélica sobre la tragedia, cuyas definiciones se los digo muy rápidamente, pero para que tengan una idea. Tragedia es la imitación de una acción seria y completa de cierta dimensión en un lenguaje condimentado que usa por separado cada clase de condimento en las distintas partes con personajes que actúan y no mediante una narración, que lleva a cabo mediante la compasión y el temor la purificación de las pasiones, ¿no? Esa es la definición aristotélica. Su estructura contiene prólogo, episodio, éxodo y coro. Debido a la gran cercanía con el rito, porque las tragedias se realizaban como parte de de las festividades en honor a Dionisio. Entonces, Nietzsche formula su tesis en el origen de la tragedia diciendo que hay una tensión permanente y no resuelta entre las fuerzas dionisíacas y las apolíneas. Entonces, así como Nietzsche hace una lectura dionisíaca contemporánea de la tragedia, varios autores acentúan su dimensión cívica y política. Así, los problemas del ciudadano y la polis se hacen presentes en el teatro. La tragedia clausura en el dolor sin salida, sin paliativo posible para las consecuencias de las acciones, ¿no? Werner Jaeger también resalta esta experiencia humana que está ligada a la desgracia y al dolor y marca la grandeza heroica. Esa grandeza está relacionada con que los protagonistas sean reyes, héroes o figuras de gran estatus social, que a su vez transforman los acontecimientos que se desarrollan en problemas que exceden el orden individual.
Los protagonistas entran y salen de la escena, pero el coro de la tragedia permanece siempre, porque es un personaje colectivo que suele representar al pueblo, ya sean ciudadanos o esclavos. Por lo tanto, cualquier acontecimiento que atañe a sus gobernantes termina teniendo consecuencias para ellos también. En general, la noción de hibris está presente como desmesura, transgresión de un orden establecido por las potencias que alteran la armonía del cosmos. ¿No? Y tal acto va seguido de até, que es la persistencia en el error. Y esto, la hibris, causal de la amartía, o sea, el error trágico, desencadena la peripecia, el vuelco de los acontecimientos y el pasaje al hecho patético. Estos componentes se articulan alrededor de lo que Jan Cot, en El manjar de los dioses, identificó como el tragema, que es la unidad mínima de lo trágico, ¿no? Hasta ahí la síntesis apretada teórica. Vamos a Numancia. Numancia. Numancia es una tragedia escrita hacia 1585 por Miguel de Cervantes, inspirada en la derrota de Numancia a manos del poder romano en el siglo II a.C., en el contexto de las guerras celtíberas. También fue llamada La Numancia y en sus textos más antiguos Comedia del cerco de Numancia, La destrucción de Numancia, Tragedia de Numancia y en ediciones modernas El cerco de Numancia. En el argumento, para quienes no la hayan visto, Numancia es una ciudad celtíbera que resiste desde hace años a las tropas del general romano Escipión, cuyos ejércitos han relajado sus costumbres, ¿no? El general arenga a sus tropas y decide que cabe en un foso para tomar por inanición la plaza. Dos embajadores numantinos ofrecen firmar una paz, pero Escipión la rechaza. Solo queda vencer o morir. Dos figuras alegóricas que representan a España y al Duero profetizan la caída de la ciudad, pero también las glorias que cosecharía España con Felipe II, es decir, la época contemporánea a la escritura de la obra. En Numancia, mientras tanto, los augures, mediante sacrificios a Júpiter y al hechicero, que resucita un cadáver, prevén la destrucción de la ciudad. Sin embargo, y sin perder nunca la esperanza, proponen un combate singular entre un numantino y un romano, contra un romano, ¿no? Para decidir la suerte de la guerra. Escipión, que confía en rendir la fortaleza por el hambre, no acepta la propuesta. Extenuados ya, los habitantes de la ciudad se aprestan a una salida desesperada. Pero las mujeres, que temen quedarse tras la probable derrota a merced de los romanos, les piden que destruyan los bienes materiales de la ciudad, consuman la carne de los pocos prisioneros romanos y les den muerte antes de sufrir la indignidad de ser ultrajadas por el ejército de Escipión. Posteriormente, se dan muerte unos a otros. Los romanos entran en una ciudad inerte cuando ven al último de los habitantes de Numancia arrojarse al vacío desde una torre para evitar que ningún numantino tenga que pasear como trofeo de guerra en el desfile victorioso de Roma. Bueno, como verán, entre los temas, uno de los temas es la esperanza. Y una vez perdida la victoria, depositarla en el ejercicio de la libertad del hombre, aún en las condiciones más restrictivas. Y ello es posible cuando el hombre tiene voluntad, deseo de ejercerla y conocimiento, saber que le permita encontrar el modo para ejecutar esa libertad. En el caso de la Numancia, el acto proviene, además, de la voz del pueblo y de la mujer que propone el suicidio colectivo, que frustrará la honra de la victoria al romano Escipión. Con esto, ni conseguirá ser prisioneros que cumplan la función de exhibir un triunfo en Roma,
ni podrá llevar a cabo su plan de vencer al enemigo ni a la ciudad, puesto que no hay enemigo que vencer. Su estrategia de rendir Numancia sin derramar sangre es así también frustrada. Bueno, la autoinmolación de los ciudadanos de la Numancia celtíbera para no verse sometidos por el Imperio Romano ha dado pie a diferentes lecturas a lo largo de la historia. La más popular es la que entiende la gesta como ejemplo de resistencia ante la opresión, que derivó en la expresión resistencia numantina, el sintagma resistencia numantina. Pero muchas otras veces también ha servido para glorificar ideales nacionalistas, ¿no? La que hizo Cervantes en su tragedia La Numancia rehúye la exaltación patriótica para ensalzar la lucha colectiva de un pueblo por su libertad. Numancia ha tenido una versión y dirección de José Luis de los Santos, que se dio en los teatros del Canal en Madrid hasta febrero de este año. Y en el Teatro San Martín en el mes de abril de este año, en la temporada internacional del Complejo Teatral Buenos Aires. Tuvimos la suerte de ver esta gran producción de los teatros del Canal en Buenos Aires, en uno de nuestros teatros oficiales. Contó con un equipo artístico numeroso, 19 actores en escena, para dar forma a un proyecto cuya espectacularidad y sobriedad se juntan en la original escenografía creada por Ricardo Sánchez Cuerda. Está sostenida por un enorme muro, ¿no? Por eso lo del cerco de Numancia, ¿no? Que domina y preside la acción, cuya versatilidad se ve reforzada por la iluminación, el diseño de iluminaciones de Juan Gómez Cornejo. Bueno, quiero hacerle un comentario respecto al convivio. No importa si es el río Duero o el estrecho de Hormuz. Estuve en la función de prensa el 8 de abril, en plena guerra Estados Unidos, Israel, Irán. Los ecos y las resonancias de la obra en la realidad global que estábamos viviendo eran tremendos. Se sentían en el silencio absoluto de una platea que miraba y escuchaba con emoción contenida. Solo halló catarsis en el aplauso de pie del final que atronó el espacio de la sala casa cubierta. Freud y la guerra. Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte es un texto de Freud de 1915. Y quiero leerles un párrafo de ese artículo, porque me recuerda lo que tantas veces he visto en tantos países cuyos gobiernos deciden una guerra que el pueblo no desea. En Italia, hace muchos años, en una manifestación en Piazza Venecia, ya no recuerdo de qué guerra se trataba, una multitud de familias inundaba la plaza levantando carteles que decían pace, ¿no? Paz, en italiano. Y varios comercios tenían leyendas, carteles con leyendas, diciendo que ellos no querían la guerra en la que estaban embarcados. El texto de Freud. El Estado ha prohibido al individuo la injusticia, no porque quisiera abolirla, sino porque pretendía monopolizarla. El Estado combatiente se permite todas las injusticias y todas las violencias que deshonrarían al individuo. No utiliza tan solo contra el enemigo la astucia permisible, sino también la mentira a sabiendas y el engaño consciente. El Estado exige a sus ciudadanos un máximo de obediencia y de abnegación, pero los incapacita con un exceso de ocultación de la verdad y una censura de la comunicación y de la libre expresión de sus opiniones, que dejan indefenso el ánimo de los individuos así sometidos intelectualmente, frente a toda situación desfavorable y todo rumor desastroso. Se desliga de todas las garantías y todos los convenios que habían concertado con otros estados
y confiesa abiertamente su codicia y su ansia de poderío, a las que el individuo tiene que dar por patriotismo su visto bueno. No es admisible la objeción de que el Estado no puede renunciar al empleo de la injusticia, porque tal renuncia lo colocaría en una situación desventajosa. También para el individuo supone una desventaja la sumisión a las normas morales y la renuncia al empleo brutal del poderío, y el Estado solo muy raras veces se muestra capaz de compensar al individuo todos los sacrificios que de él ha exigido. En realidad, no hay exterminio del mal. La investigación muestra que la esencia más profunda del hombre consiste en impulsos de naturaleza elemental, iguales en todos y tendientes a la satisfacción de ciertas necesidades primitivas. Debe concederse, desde luego, que todos los impulsos que la sociedad prohíbe como malos, tomemos como representación de los mismos los impulsos egoístas y los crueles, se encuentran entre tales impulsos primitivos. Estos impulsos primitivos recorren un largo camino evolutivo hasta mostrarse eficientes en el adulto. Son inhibidos, dirigidos hacia otros fines y sectores, se amalgaman entre sí, cambian de objeto y se vuelven en parte contra la propia persona, etc. El hombre es raras veces completamente bueno o malo. Por lo general es bueno en unas circunstancias y malo en otras, o bueno en unas condiciones exteriores y decididamente malo en otras. La transformación de los impulsos malos es obra de dos factores que actúan en igual sentido, uno interior y otro exterior. El factor interior es el influjo ejercido sobre los impulsos malos egoístas por el erotismo, esto es, por la necesidad humana de amor en su más amplio sentido. La unión de los componentes eróticos transforma los impulsos egoístas en impulsos sociales. El sujeto aprende a estimar el sentirse amado como una ventaja por la cual puede renunciar a otras, ¿no? El factor exterior es la coerción de la educación, que representa las exigencias de la civilización circundante, y es luego continuada por la acción directa del medio civilizado. La civilización ha sido conquistada por obra de la renuncia a la satisfacción de los impulsos y exige de todo individuo, de todo nuevo individuo, la repetición de esa renuncia. Durante la vida individual se produce una transformación constante de la coerción exterior en coerción interior. El individuo no se halla tan solo bajo la influencia de su medio civilizado presente, sino que está sometido también a la influencia de la historia cultural de sus antepasados. Todos descendemos de una larga serie de asesinos que llevamos como nuestros antepasados el deseo de matar en el seno de la sangre. Bueno, hasta ahí la cita del texto de Freud que quería comentarles. Bueno, Tánatos, la pulsión de muerte nos habita, mucho dependerá de la imbricación con Eros, en lo individual y en lo social también. Hoy, a diferencia de la época freudiana, debemos considerar además un nuevo factor, una nueva inteligencia, la guerra y la IA. La inteligencia artificial, IA, está transformando la guerra moderna mediante la guerra algorítmica, acelerando la toma de decisiones, optimizando la logística y permitiendo el uso de drones autónomos. Esta tecnología permite procesar datos a gran velocidad para identificar objetivos, simular escenarios y controlar armas, aumentando la eficiencia, pero planteando graves dilemas éticos, riesgos de errores y la reducción del control humano. No quiero abundar en esto, después si quieren les puedo contar en el tiempo que nos quede las principales aplicaciones de IA en el ámbito militar, por un lado, cuáles son, y los desafíos y los riesgos, por otro. Y ahora quiero hablarles de otra obra, País Amargo. No sé si recuerdan que el final de la Ilíada de Homero
gira en torno a un episodio fundamental de la guerra de Troya. Nada más y nada menos que la restitución del cuerpo de Héctor, héroe troyano muerto a manos del griego Aquiles. Príamo, rey de Troya, deja de lado cualquier tipo de orgullo y va a suplicarle a Aquiles que le devuelva los restos de su hijo, luego de haber vapuleado el cuerpo por días. Los ritos de sepultura son sagrados para los dos bandos y Aquiles depone su ira y accede finalmente a los ruegos de Príamo. Le restituye a Héctor y le concede una tregua para los funerales. Así se cierra el célebre poema homérico y las resonancias en relación con tantos momentos de la historia de Occidente son atronadoras, aunque las víctimas no siempre tuvieron la posibilidad de pasar por estos rituales de despedida. Podría pensarse que País Amargo de la chipriota Constancia Soteriou retoma de alguna manera la historia de esos enfrentamientos narrados por Homero. En esta pieza, 4 mujeres acompañan la agonía de su amiga Spasoula, quien va a morir. De esta espera emergen testimonios fragmentados y recuerdos de pérdidas, exilios, canciones y preguntas acerca del enfrentamiento entre turco-chipriotas y greco-chipriotas que entre 1963 y 1974 dejó más de 2.000 desaparecidos. Estas mujeres también están atravesadas por otras esperas, por la necesidad de darle un lugar propio y digno a sus muertos. En la puesta que pudimos ver en el Teatro Sarmiento, Alfredo Staffolani realiza intervenciones cruzando la obra con la historia argentina reciente, provocando un diálogo entre territorios y épocas, entre voces y resonancias de heridas sociopolíticas todavía abiertas. El trauma no es un asunto subjetivo solamente. Como afirman Davoine y Godillère en Historia y Trauma, la locura de las guerras, no es solo un asunto subjetivo, sino que es además una herida geopolítica que impacta en los cuerpos y en las voces de esos testimonios en la obra. Además, la situación de despedida funciona casi como una alegoría que no termina nunca. La escenografía, el diseño de movimiento, el vestuario, la luz, el sonido, todo se articula para narrar estos dos temas en la pieza, que en la pieza insisten, ¿no? Y que son el pasado y la muerte. Pero además, el director intentó que la obra trajera en la puesta imágenes que acercaran esa configuración a nuestra propia historia. Hay algunas formas del pasado y del presente que están radicadas en el espacio. Las rondas, las manifestaciones, las esperas, el vacío de la búsqueda en el tiempo. La música construye climas, abre nuevas perspectivas sobre las acciones y funciona como un lenguaje paralelo que amplifica el dolor y la fragilidad de los personajes. También resulta especialmente potente la utilización de la escenografía, diseñada por Rodrigo González Garillo. Las ramas caídas que ocupan el espacio condensan una imagen sencilla pero efectiva de devastación. Y cada vez que las intérpretes las golpean al retirarse de escena, el gesto se transforma en una descarga física de frustración, impotencia y rabia contenida. No hay artificio excesivo, el impacto surge justamente de esa autoridad y de esa austeridad. El duelo en Freud. En psicoanálisis, una referencia obligada para trabajar el tema de duelo es obviamente el artículo Duelo y Melancolía de 1915 también, ¿no? En este encontramos de manera reiterativa alusiones al objeto y a su pérdida, ¿no? Algunas de esas menciones son el objeto perdido,
La sombra del objeto, el objeto abandonado, la muerte del objeto. Dicho trabajo también tiene relevancia en lo que luego Lacan va a concebir como la idea del objeto A. Los tiempos del duelo implican una reorganización de la carga libidinal respecto al objeto fantasmático y una consecuente transformación de la distribución de goce, ¿no? En este cruce transcurren estos tiempos que no son cronológicos, sino que son tiempos lógicos, ¿no? Como sabemos. Ahora bien, la pérdida de objeto es constitutiva, es estructural. Su única manifestación no es la muerte. La experiencia humana tiene diversas y variadas formas de duelos en su devenir. Así podemos decir que el duelo en tanto modo de subjetivar la pérdida de un objeto es fundamental y por tal motivo queda articulada a la operación de castración y a las consecuencias que de allí se derivan, la sexuación y la inscripción del deseo y la ley en las diferentes estructuras clínicas, ¿no? El duelo en la trama social es desarrollado de una manera comprometida con nuestra época. Alude a aspectos álgidos que atañen directamente a las pérdidas horrendas en las épocas de guerra, nuestros muertos y nuestros duelos. Si el trabajo de duelo cumple una función para la subjetividad, ¿qué pasa cuando los rituales simbólicos que ofrecen lo público y lo social son impedidos? La sepultura es necesaria, como también lo es la explicación. El secuestro, los campos de concentración y las desapariciones truncan la posibilidad de duelo y de una inscripción posible para tramitar lo real. Bueno, entonces, para finalizar, quiero retomar las palabras del director de Numancia. Esta es la ficha técnica, la foto maravillosa de la obra Numancia. Esta es la de País Amargo, donde se ven los rostros y los gestos, ¿no? De esas mujeres de las que le hablé. Pero ahora voy a citar al director de la puesta de Numancia. Siempre es difícil explicar por qué y para qué se decide y realiza un proceso creativo. Pero si lo tengo que hacer, lo resumiría diciendo que la obra es un grito. Y yo he querido gritar, también desde el escenario con el autor. Es un grito contra la falta de libertad de ayer, de hoy y de siempre, contra la resignación y la humillación y contra las tiranías que obligan a una vida de sufrimiento sin honor ni dignidad. Es un grito de defensa de nuestras raíces culturales fundamentales, como son la lengua, la creación literaria y el teatro. Raíces que son en la actualidad muchas veces devaluadas o atacadas. Y es un grito de esperanza, como lo es siempre el arte, que busca dar sentido, ilusión, belleza y placer al explorar y comunicar las dimensiones invencibles de la vida, aunque sea, como en esta obra, cuando nos está mostrando la tragedia del sufrimiento humano. Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muy interesante el trabajo. Bueno, abrimos un poco a la conversación. Vayan pensando si quieren comentarios o preguntas. Yo voy a empezar y a hacer dos preguntas, a una Irene y otra Liliana. Me gustó esto de la obra Es un grito que trajo Liliana, del director de Numancia, y me parece que nosotros como espectadores tendríamos que convertirlo en una llamada, ¿no? Hacer del grito llamada. Bien. Irene, bueno, me pareció muy interesante, me interesó mucho el tema este de la pedocriminalidad y el caso que estuviste comentando brevemente hacia el final. Es interesante que a pesar de que vos decís que no está inscripto en una trama edípica,
el castigo que se impone a sí mismo el supuesto parricida, o niño en realidad golpeado, o no sé si él también era golpeado, pero es también el quemarse la vista, ¿no? Como Edipo, o sea, se enceguece. Bueno, y quería un poco ver este tema de la actualidad del incesto, ¿no? Esto que vos traés, porque efectivamente la tragedia tiene que ver con la transgresión de dos prohibiciones fundamentales, que es el incesto y el crimen en el clan de sangre, dentro del clan de sangre. Estás muteada, Irene, ¿eh? Entonces, esta actualidad de, digamos, del incesto que traen estas escritoras y esta cuestión que traes de la pedocriminalidad bueno, me interesaba particularmente, ¿no? Porque Ah, efectivamente es distinto ubicar el niño, como vos decís, como su majestad el bebé, falicizado, ¿no? Como un objeto sí. fálico, y ubicarlo como un objeto A, liberado. Y bueno, para Liliana, me olvidé de mostrar este libro que Liliana compiló, coordinó, en el cual también participamos, que la verdad que es súper interesante, Psicoanálisis y Artes Escénicas, Justina Uva. Bueno, donde también se trabaja mucho este cruce, obviamente, entre el teatro y el psicoanálisis. Bueno, vos trajiste, bueno, desarrollaste todo este tema de la tragedia, de las tragedias antiguas y de las actuales, que hay de actual en la tragedia. Si podemos hablar de tragedias actuales, Natacha la vez pasada nos puso entre signos de interrogación el tema de las tragedias actuales, ¿no? Si realmente podemos avanzar un poco en esta cuestión, eh, digamos, de la definición de la tragedia. Yo pensaba, hay como una tragedia en sentido amplio y una tragedia en sentido estricto, ¿no? O una tragedia en intención y una tragedia en extensión. Si la guerra, digamos, que vos traes, podemos considerarla, digamos, una tragedia o no, digamos, No, ¿no? Porque si nos atenemos por ahí a lo que traes de la definición aristotélica o el lugar, digamos, de los dioses, ¿no? Como fuerzas superiores, digamos. Ahora, bueno, desde Nietzsche, que vaticinó que Dios ha muerto, digamos, no había más dioses, el tragema como estos dos crímenes, ¿no? Particulares, no todo crimen, digamos, pertenece a la tragedia. Bueno, ¿cómo pensar esta cuestión, ¿no? Porque una cosa es el horror, una cosa es la desgracia y otra cosa es la tragedia, ¿no? ah, La ok. cuestión de lo que trae, por ejemplo, Steiner, ¿no? Que es una posición extrema de que la tragedia, no hay más tragedias después del siglo V y antes de Cristo. Sí, creo que. Entonces, bueno, no sé, para empezar, digamos, a conversar entre todos Bueno, sobre eh, estas cuestiones. a ver, de lo que vos me preguntabas, Claudia, el caso este que yo traje de este niño es un caso, bueno, qué sé yo, ya quedó como mítico, digamos, ¿no? El chico, digamos, yo le puse como una tragedia contemporánea porque uno algunas veces cuando escribe usas alguna alegoría sin entrar, qué sé yo, a desarrollar. Me parece bien esto que vos planteás de entrar a desarrollar realmente qué consideramos tragedia y es un trabajo de investigación, porque seguramente no vamos, digamos, hay como distintas vertientes, mejor, si no vamos a hacer una religión. Em, pero yo lo conté porque, bueno, porque es un caso donde se pone, yo creo que incesto y parricidio son dos pares que van conjuntamente. Son pilares freudianos cuando se dice que Freud está obsoleto y no, la clínica nos demuestra que Freud no está obsoleto. Los analistas nos tenemos que ayornar también cuando salimos a otros discursos, a ver con qué significantes nos dirigimos a eso. Pero Freud no está obsoleto, para nada, está cada vez más vigente.
Incesto y parricidio. Bueno, a mí me pasó, a mí lo que me causa es la clínica, o sea, yo a partir de la clínica, o sea, yo no soy una filósofa. A mí lo que me causa escribir es parto de la clínica, lo que encuentro en mis consultorios, lo que encuentro en los espacios de supervisión, las cosas que las cosas nuevas que aparecen que todavía no tenés cómo leerlos, ¿no? Digamos. Bueno, y este fue un caso Princeps, el que yo les contaba. Ahora, lo que pasa en la actualidad, digamos, con esta cuestión de la pedocriminalidad, digamos, o sea, yo en el libro anterior, que es este, Eh, en el libro anterior yo me dedicaba, bueno, a las leyes de matrimonio igualitario, la ley de violencia de género, con ese paquete de leyes no se había podido legislar el aborto. Después, y ahora aparece una nueva cuestión que es, por ejemplo, hay países que han prohibido, digamos, donde está prohibido, digamos, está castigado el incesto. En nuestro país no pasa esto. En nuestro país el incesto entra dentro de la ley que tiene que ver con digamos, es un delito, es que es criminal, haya consentimiento o no haya consentimiento, porque otra cosa es el auge que tomó el significante consentimiento también. En cambio, por ejemplo, en Francia, a raíz de estas autoras que yo trabajo en el libro, en Francia se promulgó la ley de penalización del incesto, cosa que no ocurre en nuestro país. En nuestro país está bajo la carátula de es un crimen agravado por el vínculo, digamos, pero no, lo cual es importante para tener en cuenta porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo les quería leer un poquitito. Me interrumpí porque si no tenía miedo que se haga muy extenso. Pero lo que dice lo que dice Camille Kouchner, les cuento más o menos. Las tres autoras que yo tomo, cuatro tomé, pero me extendí sobre tres fundamentalmente. Camille Kouchner escribió un libro que se llama La familia grande. Son todas autoras francesas, abogadas de la intelectualidad francesa. O sea, no son del conurbano bonaerense. O sea, insisto en esto porque es pensar de que pues, la cuestión del traspaso de cierto límite tiene que ver con la falta de educación. No. Y la pedocriminalidad, por eso yo puse el incesto, es en el seno de lo familiar. Entonces, estas autoras, una se pregunta, ¿qué es lo que puede... tomé mucho a André Gide también, digamos, porque yo lo que planteo que esta es una época perversa, entonces lo que prima es la perversión. Entonces, en el material, Camille Kouchner, que escribe La familia grande, ella, cuando le cuenta, el padre es un médico famoso, se llama La Familia Grande porque es una familia que conviven en un clima de libertinaje. Me hace acordar bastante a todo el clima que cuenta Lacan respecto de Gide, ¿no? Gide es seducido por su propia tía, por otro lado. Entonces, ella cuenta la escena de cómo es abusado el hermano de ella, son mellizos, ella escucha esa escena y ella dice que no hace la denuncia, no lo denuncia por temor a perder el amor del padre. Lo cual es interesante porque muchos jueces dicen, bueno, ¿por qué tardó tanto tiempo en hablar?
¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que aparecen, donde, bueno, que se da toda la situación paradojal de que, bueno, que pierden el amor del padre, que pierden al padrastro, que es retirado de la casa. Acá lo que pasa en el conurbano bonaerense, a veces la intervención judicial es peor todavía, porque lo sacan a los chicos, lo meten en una familia adoptiva, es abusado por la familia adoptante. Buah, está muy bien relatado y ella es ejemplar la respuesta, esto es lo que quería, que ella le da a su propia madre, ¿no? Porque la madre le dice, por ejemplo, es una madre que le dice a los 13 años, pues, cómo todavía es virgen, ¿no? Digamos, en un ambiente de un libertinaje total. Entonces ella, cuando se anima a contar, a denunciar, a partir de esto, de la denuncia de esta mujer, se sanciona en Francia la penalización del incesto. Así le dice, te voy a explicar a ti que dices que somos tus hijos. Cuando un adolescente dice que sí a quien lo educa, es incesto. Dice que sí en una época de deseo naciente. Dice que sí porque confía en ti, en tus enseñanzas estúpidas. Y la violencia consiste en aprovecharse de eso, en un momento porque el chico no podrá decir que no. Es lo que ella... Esto está puesto en el artículo, digamos, está puesto en el Senado francés, lo han incluido. Así que bueno, yo me interesé por este tema porque me parece que es un tema totalmente actual. Me parece Claro, que bien, hay Negui si no es otra, eh, donde lo que pasa también es que las madres, como es en el seno intrafamiliar, se arman un quilombo bárbaro porque de pronto por ahí la madre no quiere, no puede creerlo, o no quiere sacar a su marido de la casa, o sea, y bueno, y creo que hay una posición importante allí que, bueno, que no tenemos que traspasar los que son los discursos, o sea, si está el chico haya consentido o no haya consentido, porque por otra cuestión se armaba el debate si el chico hubo goce o no, por ejemplo, entrar en el terreno del obsceno ya directamente. La ley, bueno, tiene a partir de los 14 años, 16 años, ya está, no importa la posición subjetiva del niño. bien. Bueno, gracias, Irene. Liliana. Sí, mira, a ver, me parece que a mí me gustaba, y por eso había inventado el término tragedia perenne para situar lo que sigue vigente de la tragedia clásica en las tragedias actuales, ¿no? Y que no cesa de no escribirse en términos del real. Yo lo articulé con la guerra por el impacto de lo que fue esa obra Numancia, sobre todo en el momento en que se estrenó en Buenos Aires. Yo creo que se ha avanzado, los estudiosos del teatro han avanzado mucho respecto de la mera dimensión aristotélica Tal cual. de la tragedia, en el sentido de este combate entre las fuerzas dionisíacas y apolíneas. A mí me gusta mucho más considerar esta dimensión donde la tragedia habla de las cuestiones de la polis, del ciudadano, las cuestiones de políticas, Estoy de acuerdo. y que cuando yo hago hincapié en mostrarle las partes de la tragedia, no es por una cuestión teórica solamente, sino es para mostrarles la función del coro.
la función del coro, que es la función que tiene que ver con digo, más allá del héroe, de los reyes de otro tiempo, de la tragedia clásica, el coro hace referencia al pueblo, son los tal ciudadanos, cual. son los esclavos. Y eso está presente y me parece que también lo que muestra es cómo se articula la gran historia con con la pequeña historia. En ese sentido, el libro de Dawan y Godiller, Historia y Trauma, La locura de las guerras, me parece que es maravilloso para mostrar el impacto, la herida geopolítica que es la guerra, también en cada sujeto. Yo Totalmente. podría decirles que en esos momentos en torno del estreno de Numancia, vi cosas en el teatro y veo cosas en el convivio porque fue muy impactante. Ustedes saben que por el jurado yo voy al teatro entre 2 y 3 veces por semana, estoy acostumbrada a muchos convivios. Yo les puedo asegurar que lo que pasó ese día en la platea cuando se puso Numancia, iba mucho más allá de lo que estaba aconteciendo en el escenario y ese aplauso cerrado del final y los comentarios y todo trascendían. Eso en el teatro, eso al que frecuento bueno, tanto como ustedes saben. Pero hay otro registro, que es el consultorio. Y en el Mm, consultorio, yo tengo muchos pacientes en el exterior, pero además aquí en Buenos Aires, muchos pertenecen a la comunidad judía y otros pertenecen a la comunidad palestina. Y yo podría decir que vi una serie de fenómenos en la clínica en ese momento en relación a lo que estaba sucediendo en esa guerra que teóricamente se desarrollaba a tantos kilómetros de distancia y que sin embargo los afectaban y eso aparecía en la escena del análisis. Ni que hablar de los pacientes que tenían hijos en este momento en Israel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ver, quiero decir, esto que de los antepasados y de los linajes, de cómo estuvieron atravesados no solamente por las guerras, por los genocidios. A ver, esto se sigue mostrando en el teatro porque acabo de ver este sábado una obra de danza que se llama Aurora, prólogo de la historia, que es sobre el genocidio armenio, ¿sí? Entonces, sean los genocidios, sean los totalitarismos, digo, no habría que ir muy atrás para pensar respecto de la otra obra y de la cuestión a la que hice referencia de los duelos, ¿no? En relación a los desaparecidos. País Amargo empieza con un prólogo donde, basada en la cuestión de la guerra de los turcochipriotas y los grecochipriotas, pero el autor pone a las 5 actrices a hacer referencia a lo que tiene que ver con los desaparecidos en nuestro país. Digo, claro. si pensamos en el hoy y en la Argentina y en este año con el aniversario que se cumplió. Yo podría hacer referencia a lo que vi en la iglesia de Santa Cruz cuando fue el aniversario de los 50 años del golpe, en el 24 de marzo de este año, ¿no? Y esas cuestiones yo las encuentro no únicamente en los espacios, en el teatro o en los espacios institucionales que recorro como una iglesia, que no es cualquier iglesia, como todos ustedes saben, es la iglesia donde desaparecieron las monjas francesas, sino que lo veo permanentemente en la clínica. Y entonces todo depende de cómo se aborde esto, porque por supuesto que se trata del discurso y de la historia y de la novela familiar del neurótico. Siempre vamos a tener en cuenta la novela familiar del neurótico, pero es en determinado linaje, en determinada familia y en determinada subjetividad de la época que, en mi opinión, no se puede desatender y que hace que hoy, por eso digo, la subjetividad de la época, incluso respecto de la guerra y de tantas otras cosas, hoy está atravesada por la inteligencia artificial. Entonces, podemos Sí, desconocer lo que es la inteligencia artificial y yo esto no lo considero en absoluto una cuestión sociológica, digamos, o, o de un orden, si se quiere, exclusivamente social, ¿no?
No, sino también individual, sí, ¿sí? es un nuevo Muy bien. estatuto, ¿no, Lili? Me parece, porque es el estatuto donde se introduce algo del orden de las tecnopersonas en este momento. Bueno, pero además, porque digo, los usos de esto llevan tanto a que alguien me cuente cómo ha creado un negocio que tiene que ver con asistentes construidos por Ok. inteligencia artificial que reemplazan las secretarias, digamos, y que tienen nombre y todo, o que algún paciente también me cuente que, aunque un poco Ah, me disguste, él se ha construido también, además de mí, un analista por inteligencia tal cual. artificial O que que se le llama Freud, preguntan, o al que que van a consulta. preguntar, van a chequear las interpretaciones del Lo analista que con la quiero inteligencia decir es, a artificial. ver, no podemos ignorar la subjetividad de la época, por un lado, la pequeña historia inscrita en la gran historia, y en ese sentido, a mí la tragedia me habla no solamente del sufrimiento humano, sino que me habla de la estructura cívica, política y comunitaria que se encuentra Totalmente de acuerdo. en la estructura del sujeto que tengo recostado en el diván de mi consultorio. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. A Ujú. ver, ¿alguna Creo que intervención, comentario, Karina? sí, no, con esto que estaban hablando les agradezco a cada una, a Irene y a Lili. Me encantó, ¿no? Cada uno de sus trabajos. Y bueno, justamente en esto de la inteligencia artificial, una paciente de 16 años descubrió que su novio le era infiel, entonces le preguntó a la IA si debía continuar con él o no. La IA le dijo, dale otra chance. Y entonces ella me dijo, bueno, le voy a dar, ¿no? Otra oportunidad. Y en relación a lo que vos estuviste hablando, Irene, de Nesh, si no, ¿no? De Tristes Tigres, hay una partecita que yo resalté que me encantó, que dice que el tabú en nuestra cultura no es la violencia sexual en sí, que sí se comete, sino hablar de ella, pensarla, analizarla. Y dice en Nolita, ¿no? De Nabokov, una vez que obtiene lo que quiere de ella, aparece, es el tono de la comedia cambia y aparece la famosa frase sobre el espectro, donde la comedia se vuelve tragedia, ¿no? Me pareció como muy interesante, porque en realidad ese espectro es la ninfula, que es nada, un concepto que él toma para hablar de esas niñas que están Sí. como muy, ¿no? Erotizadas y que hacen una seducción casi despiadada sobre los adultos. Y otra cosa que Mm. también me pareció interesante, que decía que la violación es una cuestión de poder más que de sexo, ¿no? Y que en realidad tiene que ver con un estatus, con un control, con una hostilidad y con una dominación. Y en Totalmente. esto viene lo que hablaba Lili, ¿no? Que es todo el tema que estaba tratando sobre Freud y que también dice algo muy interesante, que no hay desarraigo alguno de la maldad, porque la esencia del hombre son las mociones pulsionales egoístas y crueles. Y hay una aptitud para la cultura que es la capacidad del ser humano para reformar dichas pulsiones, ¿no? Crueles y egoístas. Pero evidentemente lo que hoy no hay justamente es que esa función de la interdicción esté, ¿no? Como a punto. Hay algo ahí que está totalmente desregulado. Por eso, una frase también de Sino que es, ¿por qué el perverso, por qué el violador hace lo que hace? Porque puede, es Mm. fantástico. Sí, Porque sí. hay algo que como interdicción no funciona ni en sí, ni en lo institucional, ni en lo familiar, ni en la madre, ni en un tío, ni nadie que ahí ponga un corte a eso que está Yo pasando. creo que es interesante, digamos, los impases éticos que tiene cada época. Y hay algunas cuestiones, o sea, por ejemplo, con el significante consentimiento, digamos, hace algo esto que vos decís, ¿no? Que traes de Negri Sinó, que para mí es bárbaro lo que ella ha escrito.
Porque aparte ella hace una diferencia de lo que es lo que es un testimonio de lo que es la pornografía también, digamos. Y yo creo que, bueno, a ver, tanto por un lado, tanto en la temática que toma Lili como la que tomé yo, si nos ponemos a pensar, son los dos pilares freudianos, sexo y muerte, digamos. Estos son Obvio, y estos son, son clásicos, o sea, se puede inventar la inteligencia artificial, pero también puede estar al servicio de la muerte y de la vida Por también, supuesto. digamos, porque no es que nos vamos a negar, hay cosas que nos ayudan, uno no entiende, qué sé yo, y va y pedís, pero también tiene esta otra contracara. Creo que, bueno, que Me sí parece. es importante lo que podemos leer como psicoanalistas, ¿no? Porque ponernos en una posición de decir que sí o decir que no, o sea, pero que sea desde de nuestra propia ética realmente y en el caso por caso realmente. obvio. Mm. En lo que decía Karina, que hablabas en algunas traducciones de la obra de Freud habla de desarraigo del mal y en otras dice exterminio del mal y es lo que no hay, pero también está Eros, digamos, o sea, la cuestión de expulsión de muerte y pulsión de vida. Y creo que yo hablaba de la imbricación o desimbricación de las pulsiones y... Irene lo dijo de otra manera, habló de el real desbocado, digamos, ¿no? Una cosa es lo desbocado y otra es lo que encuentra alguna imbricación y de la proporción de cómo esto Claro. se juegue depende muchas veces el destino, ¿no? No solo el individual, sino en muchos casos el colectivo, ¿no? Sí, y aparte, qué sé yo, pensaba Lili que en un punto Freud era optimista realmente, que él creía en un punto en el progreso. Desgraciadamente vemos que no, en algunas cosas dice que sí, del porqué de la guerra, que la cultura iba a poder paliar, y después dice que no. Cuando habla con Einstein es totalmente pesimista. Pero además Eh, no hay ninguna, hablar de desbocado o hablar de imbricación o desimbricación no es hablar de síntesis, no hay síntesis, no es que encontramos una síntesis. no, no, Que no, sería, digo, si hubiera una síntesis articulada de manera, habría complementaria, en fin, y podría haber algún triunfo y no lo hay. En realidad lo que hay es fracaso. El tema es cómo se administra, se gestiona y en ese sentido, para hacer otra referencia teatral, a mí me gusta mucho la frase de Beck, prueba de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor, ¿no? claro, listo. Hermoso. Bien, buenísimo. ¿Alguien más quiere participar, comentar? Bien, bueno, estamos más o menos sobre Sí, sobre la hora ya. Recordarles que el lunes próximo vamos a tener la última clase del año y vamos a tener a Mauricio Cartún como invitado. Así que Bueno, mm, ya Los publicaremos en las redes, no esperamos. se la pierdan. Les agradecemos exacto, muchísimo sí, a un montón. Irene, a Lili. Muchas gracias, muy buenos los trabajos. Y bueno, ya nos veremos, nos encontraremos. Bueno, muchas bueno, gracias, ¿eh? Gracias a Hermosa todos, Gracias a ¿eh? la todos. presentación. Bueno, presentación, Gracias, vamos chao a... Marcelo. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Chao. nos Nos vemos el vemos. próximo lunes. Gracias.